gran confianza, una gran credibilidad en el mundo. No tengo que decirles dónde está hoy en día Venezuela en esa materia. Pero yo vi que empecé hace un año a recorrer el país y dije voy a conocer el futuro de Venezuela. ¿Y cómo iba a conocer el futuro de Venezuela? Me fui a hablar a todas las universidades del país. Soy el único que lo he hecho. Y después de 8 meses de viajar por el país me di cuenta de una cosa maravillosa. Que los jóvenes no tienen complejos, no tienen prejuicios, y es la fuerza solidaria más poderosa que el país hoy en día tiene. Y yo decía, mi apuesta por el país se acrecienta. Empecé a rodearme de gente muy mayor, por ejemplo, que tengo uno al lado mío, se llama Jorge Blanco, que no es el coordinador juvenil de mi campaña, es el jefe de mi campaña. Entonces, el cuento de que la gente habla de los jóvenes, pero no lo quieren usar para pegar afiches, no. Yo he utilizado, he practicado con los jóvenes de cómo interactuar con esa Venezuela que es la masa más importante. Oye, párate luego, Salvador. No te lo digo. A veces me preguntan, Oliver, ¿quién es que se canta contigo? En ese proceso de interacción con mi país, empecé a ver que se requería realmente conocer el camino. Hay gente que habla de que hay un camino, u otro rumbo, y no lo han visto nunca. En Venezuela hemos tenido una sociedad que colectivamente no ha realmente estructurado el país. Hemos sido un país, en gran medida, hecho gracias al Todopoderoso. Y eso nos ha hecho una sociedad muy débil para enfrentar lo que tenemos hoy en día por delante. Yo veo tantas luces encendidas en Venezuela, de problemas que pudiésemos tener de conflicto, que muchos dicen, no, esto nunca va a pasar en Venezuela somos mejores que los demás, puede que lo seamos en algunas cosas, en otras no. Pero yo he visto tantas cosas en otros lugares del mundo y en Venezuela. En el caso de La Haya, por ejemplo, eso es lo único que voy a hablar, de la denuncia nuestra de La Haya, hay un caso de una señora que le mataron al marido frente a ella, dieron 5 tiros, y ella la rociaron de gasolina para violarla con la amenaza de incendiarla. Eso no fue en Ruanda, no fue en Somalia, fue en el Estado Guárico. El Estado Guárico. Entonces te indica que el nivel de desborde de las pasiones humanas no tiene límite de desborde que cualquier persona lo puede realizar. Yo creo que en Venezuela están planteadas 2 visiones muy claras para mí. Una, que tiene que ver con el reciente acuerdo de la Mesa de la Unidad. Yo me siento en la obligación de explicarles por qué yo no suscribí. El 26 de septiembre del año 2011, la Mesa de la Unidad produjo un documento que se llama Compromiso Nacional con la Unidad. Yo lo suscribí, pero paralelamente les entregué 3 páginas donde me decía, me satisface mucho que el primer tema sea refundar la República. Si no refundamos a Venezuela, no podremos salir adelante. Pero hice una larga lista de usted tiene que especificar en detalle, decir a los venezolanos que estamos enfrentados a un problema como nunca hemos tenido. Hay que hablarles con claridad de que Venezuela corre el riesgo de convertirse en un estado fallido, de que Venezuela está frente a un sistema de gobierno que no es una transición normal, sino por lo contrario, es pasar de un sistema militarizado, abusivo, corrupto, incompetente, a otro sistema de libertades. Les hablaba de que había que reconceptualizar el rol de las Fuerzas Armadas, que había que hablar muy firmemente de que la cúpula militar venezolana y cuerpos de seguridad están penetrados por el narcotráfico internacional y por organizaciones delincuenciales. Pero fundamentalmente les decía que teníamos que enfrentar al Consejo Nacional Electoral, que es el Ministerio de Elecciones del Poder del Gobierno, es la oficina electoral de Hugo Chávez, que mientras nosotros no hiciéramos eso, caeríamos por inocentes el 7 de octubre. Eso lo dije en octubre, en septiembre. Llegó ahora al documento de la Mesa de la Unidad y francamente no dice nada parecido. Es un cambio de la noche a la mañana, por lo menos en su texto. Pasa que es una transición de un gobierno normal a otro, como cuando los copellanos pasaban a los adecos a los copellanos. Y eso no es así. Y tampoco toca el tema del Consejo Nacional Electoral, toca muy ligeramente el tema de las Fuerzas Armadas y no cierra la puerta, pero tampoco la abre a una asamblea constituyente.
Yo vengo diciendo que si nosotros no hacemos, convocamos una asamblea constituyente, ganaremos las elecciones y seremos secuestrados, rehenes del gobierno de Hugo Chávez. Todos los poderes estarán en sus manos. Yo me pregunto, las principales calificadoras de riesgo del mundo vienen diciendo, hay una posibilidad de que la oposición gane las elecciones, pero ¿de qué les va a servir si los poderes seguirán controlados por el señor Chávez? Ese punto lo he venido destacando a lo largo de Venezuela, sin embargo no hay una acogida. Yo he visto con muy profunda preocupación la participación de intereses comerciales, financieros y económicos en el proceso político nuestro, que yo creo que en gran medida han venido condicionando el tipo de arreglos a los cuales nosotros estaríamos dispuestos a llegar, o estarían dispuestos a llegar. Yo dije que no me prestaría jamás a esconder a los venezolanos ante los riesgos que estamos enfrentados. Decir a los venezolanos en octubre que hemos ganado las elecciones pero no podemos gobernar porque todos los poderes están en contra, no me parece una cosa seria, me parece más muy irresponsable. El documento de la MUD dice: con mucha sabiduría negociaremos con los funcionarios del régimen, y dice, vendría el salto de la talanquera de oficialistas, jerarcas que se pasarían del lado del gobierno. Nunca he visto yo en ningún lugar del mundo en conflictos donde se aspira a resolver los problemas de la República basado en el cambio de posición política de un grupo. No hay la menor duda que algunos se cambiarán, pero uno no puede apostar a una cosa como esa que incluso a mí me parece muy irresponsable. Yo no hice ninguna causa pública del tema, incluso asistí al acto, pero se los dije antes, no voy a afirmarlo, me senté, participé y me di cuenta que lo que teníamos allí en ese momento era más una unidad de fotografía. Y yo decía, la unidad venezolana va mucho más allá de nosotros reunidos en esa mesa, es la unidad del país. Y el país es muchísimo más grande que la mesa. Y la manera de buscar esa unidad, que es fundamental, es hablando con claridad y diciendo la verdad, no escondiéndola, no modificando, no acomodándose. Noto que en nosotros en 13 años ha venido un proceso de aquellas famosas marchas nuestras del 2001 al 2002, en el cual se fueron como anestesiando la voluntad del pueblo venezolano en una dirigencia política que siempre dice, cuidado, es un trapo rojo, eso es un peine, es una provocación. Pues miren, entre trapos rojos y peines han ido enterrando en gran parte la voluntad de los venezolanos a realmente enfrentarse. ¿Y qué ha sucedido? Que hemos adoptado el rol de víctimas. Nos acomodamos, nos empujan, nos valemos. Y en ese proceso el agresor se convierte cada vez más fuerte agresor y las víctimas van adoptando psicológicamente el rol de víctima. Esa es como yo lo veo, en el cual la oposición se ha venido convirtiendo casi en parte del régimen venezolano, sin el cual el régimen no hubiese podido tener la legitimidad que aparenta ante el mundo. No he visto en ninguna ciudad del mundo donde los oprimidos pidan permiso a los que los oprimen para hasta marchar, hacer demostraciones. Si así hubiese sido en Berlín, jamás habría caído el muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín, el señor Gorbachev llamó a Haneck y le dijo, ¿qué está pasando? Que los alemanes comenzaron a pasar. ¿Y quiénes son? ¿Quién los convocó? Nadie sabe quiénes eran. Nunca se supo quién los convocó, sino que pasaron, porque cuando el pueblo, el poder popular es una cosa muy seria, y un día los alemanes decidieron pasar. Pues en Venezuela fueron anestesiando la voluntad popular al punto en que hoy la mesa no puede hacer una manifestación en ningún lugar porque no teníamos la gente dispuesta a hacerlo. Esa es la situación en la cual nos encontramos ahora. El único que no firmó lo de la mesa fui yo. Y no firmé porque realmente en la parte técnica sí hay 165 páginas. Yo dije, estoy de acuerdo con 160 páginas, pero no con la parte política e institucional, que en el fondo es el problema que tenemos por delante. A lo largo de estos meses en Venezuela, ustedes lo han visto, ha habido lo que llaman debates, que no han sido debates. Unos han sido ruedas de prensa, otros han sido informadores. ¿Y por qué ha sido eso? Porque diseñaron unos modelos de comportamiento público en el cual no se arriesgara a ninguno de los participantes. Y hicieron una promoción como si fuéramos candidatos a alcaldes o gobernadores. Yo cada rato decía, yo fui gobernador, yo fui alcalde. El problema es distinto, el problema es de la gobernabilidad de Venezuela. Pero diseñaron unos modelos en el cual habían cadetes de educación, salud, seguridad, como si la gente fuera un examen.
El problema es cómo desmontar a un régimen perverso como este, con todas sus complejidades. El problema es cómo vamos a desmantelar todos estos acuerdos internacionales, cómo vamos a purgar a las Fuerzas Armadas, cómo lo vamos a reconceptualizar, cómo vamos otra vez a limpiar el Estado venezolano, cómo vamos a transitar a otro tipo de gobierno. Esos son los problemas que Venezuela tiene por delante. Yo oigo sorprendido cuando dicen: yo haré 1 millón de empleos, no sé si 1.400.000, haré autopistas, viviendas. Nadie conoce ni el estado de la economía nacional, el colapso económico de Venezuela. Realmente, aquí hay muchos petroleros. La deuda solamente conocida puede ser 140 o 180.000 millones de dólares. Los compromisos internacionales no los conocemos todos. Tenemos demandas en el CIADI como por 40.000 millones de dólares. Y la gente sigue hablando como si la cobija financiera nuestra fuera eterna. La gente no habla de los problemas que va a tener la energía en los próximos años, que está sucediendo en el campo energético. Es como si no hubiese pasado nada. Y eso realmente me tiene a mí agarradísimo. Entonces no había manera en los debates de poder realmente confrontar y auscultar qué es lo que piensa cada quien. Esto no es un juego. Yo tengo la impresión que esto se ha convertido en una especie de juego, una especie de American Idol. Y no es American Idol lo que está frente a nosotros. Es la oportunidad más difícil que ha tenido el país en su historia. Y sin embargo, todos conocen perfectamente lo que hay que hacer. Nadie tiene dudas de lo que está por delante. Y todos se sienten perfectamente para poder manejar la situación. Y esto ha producido, para mí, lo que hoy llamaba Manuel Felipe Sierra, un artículo, la banalización de la política venezolana. Y en esa banalización de la política venezolana podemos resultar heridos muchos de nosotros. Es como esos cables cruzados de alta tensión que yo noto entre sectores de la oposición y sectores del gobierno, que se crea un campo eléctrico donde pueden electrocutar a muchos de los venezolanos. Yo antes de terminar, les voy a decir una cosa: yo tengo muy serias limitaciones, pero la más grande que tengo es que yo pienso en un país mucho más grande. Yo pienso en un país realmente que debe cambiarse. Yo creo que el país se puede refundar, de que esto no es una oportunidad para un cambio progresivo, sino que es la gran oportunidad para realmente dar un salto del país a otra cosa. Lo he visto, en el país hay esas ganas, pero la dirigencia política es muy tímida. Dice que esto tiene que ser progresivo. Diego es radical. Radical es querer elevar el país, mejorarlo. Y yo no tengo ningún otro interés que no sea mi país. No tengo negocios con nadie, soy absolutamente independiente. Y cuando digo independiente, no es por problemas políticos. Para mí son independientes todos los venezolanos que piensan por sí mismos. Y no obedezco a ningún grupo económico ni financiero, que por cierto, para mí, es el mayor peligro que hay en este momento en el proceso político venezolano, que es adaptarnos, condicionarnos, acomodarnos. Nunca en la historia de Venezuela tan pocas personas han hecho tanto dinero. La abundancia de recursos hace. La semana pasada un banquero muy importante dijo a un grupo de amigos míos: no hay que ayudar a Diego porque Chávez va a ganar y Diego nos está agitando el país y va a ser muy difícil seguir haciendo negocios en el gobierno. Esa es la mentalidad. Hay muchísimos que participan, que aparentan ser ayudantes de los grupos opositores, y lo que quieren, no quieren que de ninguna manera se desmonte un sistema en el cual Venezuela es el mejor negocio del mundo, no solamente para ellos, para las mafias que hay en Venezuela. Hoy el país es el primer santuario de las drogas de América Latina. El 60% de nuestra cocaína que llega a Europa pasa por Venezuela. ¿Y pasa ante los ojos de quién? De los militares, de los cuerpos de seguridad. Ya ustedes conocen lo que está pasando con el ministro de Defensa, no tengo que repetírselo. Pero es que eso está pasando a lo largo de toda una estructura política, militar, civil. No solamente son los militares. Hay una cadena de combinaciones y de acuerdos entre jerarcas civiles, militares, jueces, fiscales, realmente impresionante. La gente piensa que aquí viene el proceso, el señor Chávez me entrega la banda presidencial a mí o otro. Eso no va a ser así. Entonces tenemos por delante un problema muy difícil. Nosotros tenemos que crear mecanismos de disuasión para que el señor Chávez ni se le ocurra pensar que puede impedir un triunfo de la oposición. Y por eso yo más bien lo veo y digo: yo no soy de la oposición, yo tengo una posición que es muy distinta, y mi posición es una posición venezolana. Yo no logro entender cómo uno puede decir que quiere ser jefe de gobierno y dice: allá están aquellos y yo otros, y nosotros aquí. No, mi propuesta es una propuesta para los venezolanos, una propuesta para todos los venezolanos.
yo creo que si no sería como parcelarse a uno mismo. Yo vengo meditando durante los últimos meses cómo realmente hacer sentir a nuestros compatriotas la gravedad de lo que estamos viviendo.